Uno diría de qué manera me afecta que se esté peleando Estados Unidos con China. Bueno, lo cierto es que nos afecta a todos. Permitió ser esa mano de obra barata para los estadounidenses y en general la mano de obra barata del mundo entero. Bienvenidos a Cambia de Chip, el podcast de actualidad donde padre e hijo hablamos de los temas que nadie te quiere explicar, pero que todos deberíamos saber. Yo soy Said Cañarte. Y yo, Aarón Cañarte. Nos encuentras en nuestras redes sociales como Somos CDC Podcast, para que puedas encontrar contenido tanto los jueves como todos los días, donde vamos a poder debatir, consensuar y tener un punto de vista probablemente diferente, donde podamos empezar a hacer el cambio de chip. Empecemos. El principal tema del que quiero hablar el día de hoy es sobre el tema arancelario de esta guerra comercial que está teniendo tanto China como Estados Unidos. Pasa que uno tiende a creer, o los jóvenes, que quizás los adultos, no todos, tienen un poco más de conciencia de ello, pero uno diría de qué manera me afecta que se esté peleando Estados Unidos con China. Bueno, lo cierto es que nos afecta a todos y de un montón de maneras, porque cada vez que usted está comprando algo, o bien fue exportado o importado, pues y todo este mecanismo, esta economía global hace que ese producto tenga mayor o menor precio. Bueno, es que hay muchos aspectos que analizar ahí, ¿no? La hegemonía por tener el control mundial no solamente es a nivel bélico, ¿no? Hemos tenido guerras y la historia lo tiene documentado. Pero Estados Unidos y China, al ser dos potencias mundiales, tanto bélicas como económicas, llega un punto que se respetan tanto, pero tratan de hacerse daño estratégicamente, ¿no? Entonces, esta guerra de los aranceles no es nueva, ha estado muchos años, pero hay un punto de inflexión probablemente, que en el 2018 Estados Unidos ya le puso aranceles a China, aranceles que andaban alrededor del 25%. Y la reacción de China fue la misma de ahora. También le puso aranceles sobre los productos de mayor intercambio comercial. Entonces, esto no es nuevo, pero la pregunta es, bueno, la gente que estamos del otro lado del hemisferio, y a nosotros, ¿qué nos importa eso? Nos importa mucho. Entonces, te decía que la guerra comercial tiene sus años, ¿no? O sea, pero el punto de inflexión yo diría que es en el 2018 con estos de los aranceles, y que mucha gente tal vez no es consciente. Los aranceles ¿no? Empezaron en 2018. O sea, hubo una imposición de aranceles del 25% de Estados Unidos a China. Y no solamente eso, sino temas de conflictos de temas de propiedad intelectual. Si tú te das cuenta, la guerra comercial no solamente es de aranceles. Recordemos que hace poco Donald Trump estaba prohibiendo, no sé si terminó de prohibir a empresas como TikTok. Y algunas otras, porque el poder de información que se maneja y la incidencia que pueden tener estas redes sociales sobre la sociedad es muy poderoso. O sea, entonces la guerra comercial va más allá de solamente los aranceles. Eso a nivel de redes sociales es un tema enorme también que podríamos dejar. Ese es un tema que algún rato vamos a analizar, ¿no? Todas las redes sociales, su impacto Sí, y bueno, mira, yo acá tengo un dato que dice que realmente esta guerra comercial tiene una escalada a partir de abril de 2025, donde Estados Unidos subió los gravámenes sobre productos chinos hasta 145%, y China respondió con aranceles de hasta 125% sobre las importaciones estadounidenses. Y bueno, todo este tema arancelario, pues como lo comentamos hace un momento, termina repercutiendo al final del día en las cosas que estamos comprando. Pero de hecho, tiene un poco de historia también, y se me hace interesante lo complejo que puede llegar a ser. Como un país que hace décadas estaba en la miseria absoluta, lentamente, a través de sus cuestionables o no métodos políticos, ha ido resurgiendo. Y por ser un poco abogado del diablo y darle el visto bueno a China, yo podría decir que esa causa de elevación o escalada de desarrollo que ha tenido el país asiático se debe sobre todo pues a que durante ese tiempo de extrema pobreza permitió ser esa mano de obra barata para los estadounidenses y en general la mano de obra barata del mundo entero. De hecho es como una broma todavía a día de hoy que si es de chino es de mala calidad porque tiene, digamos, porque se produce en masa. Bueno, es que hay unos criterios que la gente los tiene equivocados, ¿no? Hay chino AAA, AA, o sea,
En China hay de varias calidades, ¿no? Y, No y, todo y, es de mala calidad, o sea, va a depender mucho de qué calidad quieres comprar y el precio va a variar, y acá obviamente. acá hay una jugada inteligente y va justo con lo que decías un poco con el tema de la propiedad intelectual. Mira, pasa que al Estados Unidos, digamos, delegar toda la manufactura en China, pues de cierta forma ellos tienen que entender cómo funciona el proceso de construcción de un producto que se ensambla prácticamente en China y luego se comercializa en Estados Unidos, ¿no? Pero eso les da la ventaja, pues, de entender cómo crear algo que a Estados Unidos le tomó, o a las empresas estadounidenses les tomó millones de dólares de investigación. Entonces, imagínate que a mí me toma, vamos a hablar de números cerrados, $1 millón descubrir cómo funcionan, no sé, la luz infrarroja, ¿ya? Pero para que me salga más barata la mando a fabricar en China. Entonces, acá pues yo tengo que darles prácticamente el know-how. Y obviamente por el tema de las patentes y de propiedad intelectual, ellos no me pueden copiar. Pero eso viene a ser más que nada un acuerdo de palabra, porque se ve a día de hoy como China ha ido copiando lentamente distintas cosas de Estados Unidos. Los más expertos en copiar a Japón, que lo hacen desde hace mucho tiempo. La diferencia es que China y Japón, Japón lo hace con mejor calidad, ¿no? O sea, Japón lo que hace es toma una idea y la mejora. China simplemente lo que le interesaba, al menos en ese entonces, era producir. Pero si tú te das cuenta, inclusive a nivel de vehículos, China está invadiendo el mundo con los vehículos chinos. De hecho, le ha quitado cuota de mercado a Alemania. Y por cierto, si por ahí está la empresa Alcibex para que nos auspicie, porque no teníamos pluma y me regalaron esta. Más que nada, en los países tal vez con menor poder adquisitivo, estaba leyendo yo hace pocos días un artículo que decía de que los productos, los vehículos chinos están empezando a reemplazar los carros usados en Ecuador. Entonces, el mercado de carros usados ha caído sustancialmente porque tú dices, a ver, para comprarme un carro usado en $15,000 me compro un nuevo, un chino, que me puede costar lo mismo, tal vez un poco menos, pero es un carro nuevo. Entonces, ahí viene el análisis de los pros y los contras, el usado en qué estado está, el nuevo, qué tanto va a resistir, qué tan fácil es la reparación. O sea, es un análisis bastante interesante, ¿no? Y mira, hay algo incluso, creo yo, más interesante aún, que es el tema de si China pudo, siendo un país que obviamente es un país que tiene una densidad poblacional enorme y es prácticamente un continente, es un país que es casi un continente. Pero si China pudo, ¿por qué acá en Latinoamérica no hemos podido salir de este subdesarrollo? Si probablemente China está en condiciones bastante similares o incluso peores a las que nos encontramos, por ejemplo, a día de hoy en muchos países de la Bueno, región. también hay que conocer alguna parte de China. O sea, de lo que puedo investigar, China también tiene unas diferencias extremas, ¿no? Hay gente muy, muy rica y gente muy, muy pobre O sea, también, yo ¿no? entiendo que existe una zona rural donde realmente no llega la luz, pero no es necesariamente pobreza. A ver, yo creo que no hay que confundir ¿Qué es pobre, eso. no? O sea, ¿quién es pobre dependiendo de los estándares de cada lado, no? Claro, o sea, probablemente gente que tiene para comer, tiene un techo, tiene trabajo suficiente para comerciar, a lo mejor le cuesta más acceder a la educación y probablemente es imposible para ellos acceder a una computadora o a un teléfono, probablemente no conozco. Si hay alguien que ha ido a China y desea, pues nos puede dejar en los comentarios, No, en algún hablarnos momento un poco de tenemos que ello. preguntarle a nuestro amigo Luigi. Él Yeah. estudió en China, vivió en China un buen tiempo. En algún rato podemos conversar con él, que nos cuente un poco cómo es la vida allá y realmente tú sabes que no es lo mismo investigar a haberlo vivido, ¿no? De decir, bueno, esto sí es verdad, esto es mentira. Entonces, como yo lo veo, digo, bueno, a ver, vámonos a nivel macro y a nivel micro. Sí, en China, pues vamos a decir que no el fundamental, pero uno de los puntos importantes que le permitió resurgir como potencia mundial económica es el tema de que usaba su industria manufacturera para entender el know-how y poder, pues, de a poco ir desarrollando. Es como, te lo hago gratis, pero a cambio tú me das el conocimiento. Porque ese método no se implementa acá en América Latina, donde tenemos mano de obra barata. Se implementa, a ver, aquí hay matices, se implementa así en ciertas cosas, como por ejemplo a nivel de desarrollo. Hay muchas empresas extranjeras que tienen filiales acá en América Latina, ponen a nuestros desarrolladores que cobran sueldos altos para lo que es, digamos, Ecuador, Colombia, Perú, pero que no es ni la tercera parte de lo que pagarían por un desarrollador en Estados Unidos,
y talento hay. O sea, aquí estamos igual de preparados que ellos o tenemos competencias similares, ¿ok? A lo mejor no al nivel de ellos porque no falta el componente de innovación, pero al menos en las cosas básicas hay competencia. Entonces, pero viéndolo desde un punto de vista un poco micro, si nosotros hacemos una comparación cultural, el chino pues se pone al trabajo. En cambio acá hay mucha gente que si ve que no sale a cuentas el trabajo o que no está ganando lo suficiente y sobre todo nuestra juventud prefieren no trabajar. Bueno, es que de ahí un tema cultural también, ¿no? Nosotros venimos, como país, somos una república joven, recién entramos en democracia, si no me equivoco, en el 78. No tenemos ni 100 años de democracia continua, entonces hay muchas distancias, ¿no? Todavía no tenemos, recién hace poco tuvimos tal vez continuidad en los gobiernos. Hubo una época en la que tuvimos en 10 años creo que 8 presidentes. Entonces todo eso incide a que tú no puedes instaurar todavía una política de Estado, ¿no? El reto para este gobierno, el actual gobierno que acaba de ganar, es eso, ¿no? O sea, hacer que nuestra juventud se vuelva productiva, salir de esa mentalidad del bono, de que todo lo quiero gratis, que el Estado es mi papá, mi mamá y me tiene que resolver todo. Y no es así, realmente. En otros países el Estado sí resuelve los temas principales, los temas sustanciales, pero te facilita tal vez los medios, las formas para que tú puedas emprender, puedas crecer. Pero el Estado no te debe, o sea, tal vez se escuche feo lo que voy a decir, pero el Estado no te puede mantener al 100%. O sea, ¿tú qué haces por tu país? O sea, ¿cuál es tu aporte como persona hacia la sociedad? Prepararte, tratar de emprender, generar empleo y ser una buena persona. Ahorita con los problemas de delincuencia que tenemos, imagínate. Y que eso tampoco pasa solo, ¿no? Eso tiene alguna explicación más profunda que en algún rato lo analizaremos porque tiene que estudiarse temas sociales, políticos, económicos. El problema está en que tenemos un país también en conflicto, ¿no? Entonces difícilmente se puede instaurar procesos de cambio con un país que está en una guerra interna, ¿no? Que la que tenemos ahora con el narcotráfico. Pero yo creo que compararnos con China hoy por hoy, ni en sus inicios, estamos bien lejos de eso. Ujú. Lo importante aquí es que nosotros desde nuestra trinchera, desde aquí, desde Cambia de Chip, podamos aportar algo. Y si cada uno de nosotros hiciera algo, y no estoy mandando a todo el mundo a hacer un podcast, porque de pronto no todos tienen las capacidades comunicacionales. Y no solo las capacidades comunicacionales, sino que vamos a algo. ¿Por qué no habíamos hecho esto antes? Porque hemos leído de toda la vida, podríamos hablar de cualquier libro, pero el tema es... Las condiciones también. Obviamente, pero uno de los factores fundamentales que son motivantes a que lo empecemos ahora es que ya tienes tú tu background, o sea, yo te digo que sí funciona esto porque yo ya lo hice, yo ya lo viví. Yo te puedo hablar de política porque yo ya hice política. Yo entiendo cómo funciona la política porque estuve ahí. O sea, no hay forma de aprender algo si no es haciendo. Sí, no, exacto. O sea, en ese proceso de prueba-error, más que nada, cuando yo doy clase a mis alumnos en la universidad, una de las cosas que les digo siempre, o sea, después de la universidad, ¿qué van a hacer? Yo doy clases en la Facultad de Ciencias Técnicas, en la carrera de Tecnologías de la Información. Entonces, la ciudad donde vivimos es una ciudad de 90.000 habitantes, donde no hay mayormente industrias, se vive mayormente del Estado y del comercio informal. ¿Qué hace un ingeniero en sistemas aquí? Entonces yo le digo a los chicos, pero o sea, inglés. de hecho yo creo que un ingeniero en sistemas aquí, pues, si se puede mover bien y si habla inglés, yo siempre he dicho que aquí se puede montar el Silicon Valley de América Latina. Tenemos un coste de vida de los más baratos de América Latina y vivimos en un paraíso. Realmente la gente no lo valora porque lo ha vivido todo el tiempo. ¿Dónde está el tema? En que tengas la visión. Yo a mis alumnos siempre les digo, chicos, ustedes tienen dos opciones una vez que se gradúen. Terminar de cajeros en algún lugar o aprendan inglés, desarrollen habilidades que puedan... Y ojo que no necesariamente tienen que emprender, o sea... Exacto, o sea, no tienes que emprender, por eso hay trabajos que pagan bien y hay un punto en el que el dinero pasa a un segundo plano. El trabajo remoto es una salida, yo les decía a los chicos, aprendan bien inglés, desarrollen habilidades que puedan hacer en remoto, por ejemplo, desarrollar software, por ejemplo, dar servicios en la nube, ¿ya? Por ejemplo, trabajo de marketing digital, que de hecho yo lo he hecho. Yo he trabajado con gente de Estados Unidos desde acá a Ecuador, ¿ya? También hice pasantías con una fundación de Inglaterra que se llama Coyo Future.
con la cual yo también hice unas pasantías. Trabajé para una fundación de Haití como voluntario en las épocas del COVID. Algo había que hacer, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, tú es cuestión de proponértelo y también prepararte. Obvio, las oportunidades no llegan solas. O sea, tú tienes que estar listo para enfrentarte a los nuevos retos que hoy te presenta este mundo tecnológico. Pero si tú solo te gradúas y crees que por el simple hecho de tener un título tienes garantizado trabajo, estás equivocado. O sea, hay que seguirse preparando, hay que buscar, hay que ver a dónde está mirando la industria, qué está haciendo, en dónde están los nuevos trabajos. Yo les he dicho, chicos, métanse a plataformas de trabajo a distancia, aunque no califiquen, por lo menos califiquen a hacer pasantías, que es lo que yo hice en algún momento. ¿Ya? Y eso les va a ayudar a tener un background y a entender un poco cómo funciona el trabajo remoto, porque hay herramientas que hay que manejar, herramientas colaborativas de manejo de proyectos. No, y más que nada, o sea, este mensaje que estás dando, pues, es sobre todo para el público al que apuntamos. O sea, esto es uno de los principales tópicos con los que discrepamos con mi papá y es si realmente somos capaces de moldear nuestro destino. ¿Existe realmente el libre albedrío o está todo ya dado? Obviamente mi papá dice pues que con esfuerzo todo se puede lograr, pero yo en cambio soy más de una idea de que de cierta forma ya todo está escrito. Y otra de las cosas en las que discrepamos siempre es que Said es un convencido, aunque él es médico, acaba de terminar su maestría, se contradice un poco con lo que me dice porque me indica que las universidades en el momento deben desaparecer porque el conocimiento se puede adquirir de otra manera, lo cual yo coincido a medias, ¿no? Yo creo que la universidad siempre va a ser la escuela de aprendizaje. Lo que sí yo creo que las universidades deben evolucionar mucho en su forma, adaptar tecnologías y revisar sus pensum, ¿no? Hay pensum académicos que todavía están ahí basados en 10, 15 años atrás. ¿Por qué menciono esto? No, obviamente, en parte sí por el tema de la educación, pero también porque estamos hablando mucho de aprende inglés o haz esto, haz lo otro, y es un mensaje que enviamos para, digamos, este público objetivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquellos que tienen una computadora, que tienen un teléfono, porque eso significa dos cosas. Tienen dinero suficiente para tener un dispositivo electrónico y tienen dinero suficiente para tener internet en casa. No cualquiera tiene ese privilegio. Entonces, digamos, esas cosas son cosas que tú no eliges. Probablemente si eres un joven como yo, hasta los 20, 22 años, cosas difícilmente El tú problema no es que hay eliges. otro problema. Y yo lo viví en mi juventud. O sea, yo en buena hora tuve un padre que me pudo facilitar muchas cosas. Pude estudiar fuera de la ciudad. Eh, pero el tema está en que cuando se es muy joven, la gente cree que la juventud dura toda la vida. Y una de las cosas que hay que guiar a los jóvenes es que si bien es cierto, tienen derecho a disfrutar de su juventud, pero no se tienen que desenfocar de las cosas más importantes. O sea, el esfuerzo que hagan hoy entre los 20 y los 35 años va a ser su tranquilidad de su vejez. Hay gente que cree y dice, no, a los 30 empiezo a ver cómo le hago. Pero en este mundo que va andando tan rápido, a los 40 años nadie te quiere dar trabajo si no has emprendido. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? O sea, les hablamos a ese grupo de gente que tiene posibilidades de poder ayudar a cambiar el mundo para aquellos que no.